El neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de desarrollo de una nación. Por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes del mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor dinámica en la economía, lo cual, en teoría, debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material. Sus principales ideólogos y promotores son Friedrich August y Milton Friedman, quienes la proponen como modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX. Líderes políticos de la magnitud de Ronald Reagan, Margaret Thatcher o Augusto Pinochet en Latinoamérica fueron los primeros en implementar las políticas neoliberales en sus respectivos países. No obstante, hoy en día es una de las corrientes ideológicas más extendidas en el occidente, siendo su modelo por excelencia Estados Unidos. ¿Cómo se impulsó el neoliberalismo? El neoliberalismo comenzó a imponerse en el mundo a partir de una avasalladora crítica a la intervención del Estado de la economía, que en los hechos pasaba por anular y mercantilizar los derechos conquistados por las clases trabajadoras a lo largo de muchos años de lucha. El brutal ataque contra el estado de bienestar, emprendido por los ideólogos neoliberales por las décadas de los 70 y 80, tuvo que ver con la conversión de los derechos sociales a servicios mercantiles, que solo pueden ser adquiridos en el mercado a los precios fijados por la oferta y la demanda. Al efecto, se fortaleció la idea de que el Estado resulta ineficiente para producir bienes y servicios. Por tanto, se defendió la idea de que únicamente los dueños del capital son capaces de reconocer correctamente las señales que envía el mercado y responder a ellas de manera eficiente, lo que garantiza no solo el uso más productivo de los factores de la producción, sino también producir los bienes y servicios sociales necesarios en la cantidad y calidad que los consumidores lo demandan. Características. 1. Libre mercado. El neoliberalismo apuesta por un libre mercado argumentando que es la forma más eficiente de asignar los recursos. Los precios de los bienes y los servicios son acordados por los vendedores y los compradores, según la demanda y la oferta, debido a que las regulaciones o las intervenciones gubernamentales son mínimas o incluso inexistentes. 2. Privatización. La ideología neoliberal indica que es necesario que el sector privado tenga una participación activa en el ámbito tradicionalmente denominado por el Estado. Se busca privatizar casi todo el sector público, habiendo sectores que se encargan de acciones administrativas muy relacionadas con el Estado. 3. Desregulación. De la desregulación, el neoliberalismo busca generar un escenario con mayores oportunidades para la intervención. La intención es que las empresas vean reducidos los impuestos que se les aplican y las regulaciones que pudieran interferir de una u otra manera en la oferta de sus bienes y servicios a nivel nacional o internacional. 4. Competencia. La competitividad es una de las principales características del neoliberalismo. Según esta doctrina, las relaciones humanas se basan en la competitividad. Todas las acciones se realizan en este contexto con el aval del Estado. 5. Crecimiento económico como vía del progreso. El neoliberalismo considera que el Estado impide el desarrollo económico, social y cultural de las sociedades debido a que frena las iniciativas individuales del progreso, y este desarrollo se continuará a través de la participación de un mercado sin regulaciones abierto al sector privado. 6. Reducción de impuestos. El neoliberalismo se caracteriza por demandar un mercado con menos impuestos. Esta reducción de impuestos busca disminuir la participación del Estado en las acciones económicas. 7. Flexibilidad en el mercado laboral. Entre los preceptos característicos del neoliberalismo se encuentran el deseo de que los mercados laborales se conciban de manera que les permitan mayor libertad en la contratación de empleados, en la organización general de su fuerza de trabajo, en algunos casos en la posibilidad de realizar sus actividades fuera del país de origen. La crítica ante esta demanda del neoliberalismo es que los trabajadores quedan absolutamente desprotegidos porque dejan de existir regulaciones que les garanticen un ambiente laboral y salarios adecuados, entre otros beneficios. 8. La responsabilidad individual sobre la colectiva. Según el neoliberalismo, los individuos son iguales ante la ley,
pero al mismo tiempo tienen distintas habilidades y capacidades que deben reconocerse y dejar que prosperen, para que sean los propios individuos quienes generen el progreso en los ámbitos económicos y sociales de un país. 9. Operaciones económicas simplificadas. Los preceptos neoliberales exponen que, dado que el Estado no dirige las operaciones económicas, hay menos burocracia, lo que permite que los procesos sean más fluidos y rápidos. Personas contrarias al neoliberalismo indican que la burocracia no ha desaparecido, sino que se ha transformado en intercambios económicos entre los actores públicos y privados. 10. Recorte del gasto público. Uno de los principales preceptos del neoliberalismo es la intención de recortar el gasto público. Esta acción permite que se reduzcan los impuestos. Sin embargo, algunos críticos del neoliberalismo consideran que la reducción del gasto público puede traer descontentos en la población y desestabilidad económica y social. Neoliberalismo en México. En México, el neoliberalismo surge en la década de los 80 en un escenario de crisis económica durante el gobierno de Miguel de la Madrid, quien inicia la implementación de una serie de reformas neoliberales que se caracterizan por la privatización de empresas estatales, la contratación del Estado, la reducción del Estado público y una apertura de la economía, distinguida por el incentivo a la inversión de capitales extranjeros, la introducción al país de empresas multinacionales, etc. Las políticas neoliberales en materia económica, impuestas tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el Banco Mundial, serán continuadas por Carlos Salinas de Gortari y sus sucesores en la jefatura del Estado mexicano, lo que dará paso a México que firme el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y Canadá en los años 90 y otorgue la autonomía al Banco de México, entre otras medidas. La política neoliberal en México aplicada en 1982 no ha logrado los objetivos de desarrollo planteados, pues existe una crisis recurrente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse y existe el padecimiento de inflaciones constantes, de desempleo, inseguridad, pobreza, etc., demostrando con ello su incapacidad para generar el bienestar que tanto se progenaba. Neoliberalismo, la fosa de México. No importa el color del partido que detente el poder ejecutivo en México, el que gobierna desde la década de 1980 es el neoliberalismo. Entrega malas cuentas, no ha podido generar crecimiento económico y ha profundizado la desigualdad, la pobreza y el desempleo, según los propios datos oficiales. Sin embargo, el modelo económico sigue inamovible. Los principales partidos políticos ligados a los grupos empresariales beneficiarios de las privatizaciones garantizan larga vida al neoliberalismo en México. México ha estado inmerso en el neoliberalismo 32 años y los resultados son contundentes. Con Porfirio Díaz, el 95% de la población era pobre. En 1981 había bajado un poco más del 40%, actualmente es del 85%. El poder adquisitivo de los salarios cayó 71.5% y los salarios manufactureros perdieron el 38.5% de su poder de compra. Además, hoy los salarios mínimos están por debajo de la línea de la pobreza alimentaria, es decir, que si un trabajador dedicara el 100% de su ingreso exclusivamente para comprar comida, suponiendo que no gaste ni en transporte, ni en una vivienda, ni en ropa, ni en nada más, aún así no le alcanzaría para tener una alimentación sana, equilibrada. En las 3 décadas neoliberales, el PIB por persona ha crecido a una tasa del 0.6% anual, es decir, un crecimiento acumulado de 21%. Esto sin contar los millones de mexicanos que emigraron en busca de empleos que no encuentran en nuestro país. Entonces, contando a los emigrados, el crecimiento del PIB por habitante es escasamente de 0.3% anual y acumulado de 10% en 32 años.